Muy bien, pues ahora sí, vamos a empezar con el mensaje de esta mañana, que se titula El carácter de Cristo en nuestras relaciones. Como sabéis, estamos estudiando la carta de Gálatas y vamos por el capítulo 5, así que hoy vamos a estar tratando estos versículos, capítulo 5, del 13 al 26. Dios nos ha creado para tener relaciones. No nos ha creado para vivir aislados, sino para estar en relación con otros. Es en nuestras relaciones que podemos crecer, podemos desarrollarnos, podemos amar, podemos recibir amor, podemos expresar quién somos y conocernos. Pero también, como sabréis y habréis experimentado, es en nuestras relaciones que podemos llegar a sacar lo peor de nosotros mismos y podemos incluso hacer daño a otros, ¿verdad? Pues este precisamente es el problema que tenía la iglesia de Galacia. La iglesia que estamos estudiando, la carta dirigida a esa iglesia, tenían ese problema. Y es que estaban utilizando las relaciones entre ellos no para bien, no para ayudarse y crecer, sino para hacerse daño. Y este va a ser el problema que vamos a estar viendo esta mañana. Vamos a leer el pasaje. Juntos vamos a Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, porque estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pues vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta mañana a ver nuestras relaciones a la luz de este pasaje y que nos ayude a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y entre nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, tú tienes un amor incomparable. Tú nos tratas de una manera excepcional y distinta. Y queremos, Señor, tener ese carácter. Te pedimos que nos hables en esta mañana, te pedimos que transformes nuestro corazón y que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bueno, el texto empieza diciendo, ahora sí, he dividido el texto en 4 partes muy sencillas: llamados a vivir como Cristo, el poder, la capacidad para vivir como Cristo, lo que representa el carácter de Cristo y lo que no, ¿vale? A libertad fuisteis llamados, empieza el texto, ¿no? ¿Qué libertad? Bueno, pues si has estado escuchando los mensajes anteriormente o conoces la carta de Gálatas, habla de la libertad de no tener que cumplir la ley para ser justos delante de Dios. Él ya ha pagado por nuestros pecados y ya nos ha dado la posibilidad de ser justos mediante la fe en Jesucristo. La religión te dice: haz cosas para ser bueno, haz cosas buenas para agradar a Dios y estar delante de Él como alguien recto, alguien bueno. Pero eso es imposible de cumplir.
Si te conoces un poco, ya sabes que no lo puedes cumplir. Y precisamente esta es la libertad que hemos visto antes. Dice, a libertad habéis sido llamados. Libertad para no tener que cumplir las exigencias de la ley y tener paz con Dios gracias a Jesús. Él nos ha hecho libres de eso. La conversación continúa y dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, si no tengo que cumplir la ley, no tengo que vivir según la ley para ser recto delante de Dios, ¿eso qué significa? Significa que puedo vivir según a mí me parece, lo que yo pienso que está mejor o no, porque tengo libertad. Pues la respuesta es no, porque Pablo dice, usa esa libertad que Dios te ha dado de tener acceso directo a Él para vivir en servicio a los demás por amor. Es decir, justo Donna acaba de hablar, ¿no?, de cómo Jesús entró triunfantemente en Jerusalén de forma humilde y cómo vino para morir por nosotros. Y aquí Pablo lo que está diciendo es que si ellos van a vivir por el perdón de Dios, ese perdón y esa libertad es para que cojan su vida y la pongan, como Cristo hizo, al servicio de los demás. Ese es el propósito de que tengamos salvación, y no te salva y te lleva al cielo, sino que te salva y te deja aquí, para que vivas representando durante un tiempo a Cristo y seas luz y testimonio a otros. Entonces dice, ya que tenéis libertad, ya que habéis sido perdonados, coger eso, coger el ejemplo de Cristo y vivir en servicio por amor a los demás. Y esa es la idea de lo que Pablo entiende como vida cristiana. El carácter de Jesús se expresa de esa manera, un carácter manso que pone a los demás en primer lugar y que les atiende. Esta iglesia estaba cometiendo 3 errores en cuanto a esto. Estaban entendiendo la libertad de otra manera. El primer error es que no había santidad relacional. No había santidad en sus relaciones. Estaban viviendo con todo tipo de pecados. Estaban fornicando, estaban cometiendo adulterio, estaban teniendo celos, envidias, peleas, críticas. Y evidentemente esa no era la libertad y la vida cristiana que Dios había traído para ellos a través de la salvación. Lo segundo es que se habían olvidado del distintivo de la ley. Ellos querían ser rectos por la ley, habían cogido el parámetro de la ley para ellos ser justos y rectos, pero estaban cayendo en un legalismo porque se habían olvidado de lo más importante, que es lo que Pablo viene a decir aquí. Toda la ley se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, pretendían una vida espiritual, una vida cristiana en la que no había amor. Y por tanto se estaban equivocando en el punto esencial de lo que es la vida cristiana, que es el amor al prójimo. Para los judíos toda la ley se resumía, como hizo Jesús, en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. Así que Pablo está cogiendo de esa idea que ya tenían y está diciendo, todo lo que tú quieres vivir en Cristo es muy fácil. Una cosa, ama a los demás. No había santidad relacional, no había el distintivo del amor. Y también, si vamos a los últimos versículos del texto que hemos leído, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta iglesia, o algunos de los creyentes de esa iglesia, estaban, en vez de coger el ejemplo de humillación de Cristo, estaban cogiendo el ejemplo de autoexaltación de la ley. Se están considerando moralmente mejores a otros, por lo cual están provocando irritabilidad en otros. Los estaban irritando con su actitud pues arrogante, ¿no?, de autoexaltación. Por tanto, lo que Pablo les está diciendo es dejad de autoexaltaros y humillaros como Cristo hizo. Son esos 3 puntos en los cuales ellos estaban llamados, nosotros estamos llamados a vivir. Así que la primera aplicación que podemos sacar de este texto es que debemos renunciar
a nuestra satisfacción egoísta de nuestros deseos y elegir la vida de servicio y humildad hacia los demás. Eso es verdadera libertad, cuando tú te haces siervo de otros por amor, como hizo el Señor. Me ha costado mucho no preparar el mensaje, sino cada vez que lo leía decía, ay Señor, perdóname, perdóname. O sea, claro, decir todas estas cosas es un poco complicado, porque si eres honesto te tienes que analizar, ¿vale? Entonces, lo que os digo, lo digo a todos, me lo digo a mí el primero, ¿vale? Estos textos son tan fuertes y pensar que somos llamados a vivir como Cristo realmente nos lleva prácticamente a esa sensación de no ver que es posible, ¿no? Yo me he preguntado, ¿es posible vivir así? O sea, ¿es posible realmente renunciar a nuestros deseos y poner a los otros como dice Pablo, ¿no? Como superiores a uno mismo? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí por lo que sigue diciendo el texto, y es que dice que tenemos al Espíritu Santo. Por eso titulado Capacitados para vivir como Cristo. La ley te decía lo que estaba bien y lo que tenías que hacer, que evidentemente no podíamos cumplir, por eso el propósito de la ley es llevarnos a decir gracias a Dios por Jesús, que Él sí que muere por nosotros. La idea aquí va a ser muy diferente. La vida cristiana es muy diferente. El nuevo pacto es diferente al antiguo en varias cosas. Una de estas es que ellos estaban intentando coger la ley para hacer algo que la ley no podía hacer en sus vidas, que era provocar justicia. No puedes ser como Dios a base de tu esfuerzo personal. Es imposible. Es imposible. Pero la gran esperanza aquí, uno, es que no tenemos que ser como Él para ser salvos, porque Él ha muerto por nosotros, pero además Él ha provisto la manera en que seamos como Él, lo cual es muy fuerte si lo piensas. O sea, en tu salvación inicial, en ese momento en el que Él te salva, Él envía a su Espíritu Santo y te hace como Cristo. Y eso es muy fuerte pensar, que Cristo ha puesto su persona en nosotros. Pablo está a través de la carta, va hablando de los problemas doctrinales que tenían, ¿no? Con la ley y el Antiguo Testamento y la nueva salvación en Cristo, y va poco a poco, de forma progresiva, introduciendo la persona del Espíritu Santo para iluminar esa vida que ellos querían tener, pero que estaban intentándola conseguir de forma religiosa. En el capítulo 3 dice que mediante la fe han recibido al Espíritu. Por eso les dice, oye, no viváis según las obras de la carne, vivir en el Espíritu, porque es que ese ha sido el regalo de la promesa. Por la fe en Jesús habéis recibido la promesa del Espíritu. Imagínate ahora lo siguiente, ¿vale? Imagínate tu salvación de esta manera. Tú te das cuenta que tienes pecado, tú le pides perdón a Dios y Él te perdona. Ya está, estás perdonado. Cuando te mueras, tranquilo que vas al cielo conmigo. Y no hay más cambio. Esa sería una opción, ¿no? Tú tranquilo, estás perdonado por todo. Cuando te mueras vas conmigo al cielo. Pero es que Él no ha hecho eso solamente. Él nos ha perdonado y ha decidido venir a vivir en nosotros. Nos ha hecho una nueva criatura y, como dice en el capítulo 4, ha enviado el Espíritu de su Hijo para que clamemos Abba Padre, lo cual transforma completamente nuestra vivencia aquí en la tierra ahora. Porque ya no vivimos conociendo a Dios que está ahí, sino que Dios ha venido a vivir en nosotros y nos ha transformado y nos sigue transformando continuamente para ser como Él. Lo cual es increíble. Él tiene el propósito de hacer de ti otra persona, la persona de Cristo.
Y cuando Él te ve a través de la sangre de Jesús, te ve perdonado, pero además ve la obra del alfarero que está haciendo en ti. Lo cual es increíble porque nos da una vivencia cristiana en la que sí es posible ser como Cristo. Evidentemente no por nuestras fuerzas, sino por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Dice, el Espíritu Santo es la promesa de el cumplimiento de la presencia de Dios prometida a su pueblo. En el Antiguo Testamento hay esa idea de que el reino va a venir, la idea de que la presencia de Dios va a ser renovada entre el pueblo y que Dios va a morar con nosotros. Y cuando viene el Espíritu Santo, eso se cumple, Dios viviendo con nosotros y en nosotros. Dicen solo un par de textos. Jeremías 31 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 36 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis juicios y los pongáis por obra. Así que Dios nos está proveyendo a través del Espíritu Santo el poder, la fuerza, la capacidad de vivir como Cristo vive, lo cual era imposible antes. Tú antes leías el mandamiento de, no sé, yo qué sé, de no tener otros dioses. Y ahí con tus fuerzas, si tenías la voluntad lo consigues, si no, no. O lo que sea, yo qué sé, no mentir o no codiciar. Y ahí con tus fuerzas lo consigues o no. Pero ahora tú puedes ver lo horrible que es tu pecado y puedes mirar a Jesús y pedirle que te dé el poder para no vivir de esa manera. Y Dios te ha dado el Espíritu Santo para no vivir de esa manera. Lo cual es increíble. Imagínate solo la cantidad de pecado que te estás ahorrando hacer con los beneficios espirituales que eso tiene para ti y para los demás. ¿Sí? Lo cual es increíble porque ahí la solución que está Pablo diciendo es que tenéis el Espíritu Santo, por tanto podéis ser como Cristo. Dice el texto: os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mira, he querido poner otra traducción abajo. Abajo es la de la Biblia de las Américas. Hay muchas traducciones que lo ponen de esta manera, porque parece ser que es una manera un poco más correcta de traducirlo. En la Reina Valera parece que tengamos que hacer dos cosas. Parece que dices, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero en realidad el texto dice: andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En la Biblia en catalán está también mucho mejor traducido esto. O sea, el Espíritu provee el poder para no caer en la carne. Dice, si vives en el Espíritu, no satisfarás los deseos de la carne. Hay poder ahí. Tú no quieres hacer las cosas que hace la carne. Si usas la ley, no puedes. Porque ya lo dice Pablo, no, tus deseos carnales no pueden contra la ley. Pero sí que el fuego del Espíritu puede ir contra el deseo de tu carne. Hay un fuego, hay un poder superior, que es el poder de Cristo en ti, que va contra la carne. Por eso dice que el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y esa es la lucha del cristiano, vivir en el Espíritu. Tú tienes poder sobre tu pecado, tú tienes poder sobre tus adicciones, tú tienes poder sobre tus relaciones cuando vives en el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que te permite, de una manera que tú no consigues, vivir como Jesús en esa situación que para ti era imposible. Que cuando no perdonarías, tú puedes perdonar. Que cuando no tendrías paciencia, tú puedes tener paciencia. Y bueno, como ahora vamos a hablar de eso, no me extiendo. Pero es
increíblemente la idea de, hey, no vuelvas atrás porque tenéis el Espíritu y el Espíritu va a producir a Cristo en vosotros. Vamos entonces a ver las obras de la carne y las obras del Espíritu. He querido poner, en vez de poner obras de la carne, he querido poner lo que no representa la vida de Cristo y en contraste lo que sí representa la vida de Cristo por varios motivos. El contexto de este texto es relacional. Y la idea que Pablo estaba teniendo en mente no era solo que ellos vivieran personalmente esas realidades, sino que como comunidad se pudiera ver la vida nueva que Cristo les daba. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Las dos listas acaban con la expresión cosas semejantes a estas, lo cual sugeriría la idea de que no es una lista cerrada, ¿vale? Es más bien una lista representativa o descriptiva de lo que es vivir en la carne, vivir de forma pecaminosa. Y hay algunos, podemos agrupar esa lista de alguna manera. Hay un grupo de pecados que son pecados sexuales, que encabezan la lista, ¿no? Los pecados de tipo sexual, que es algo que ellos pues estaban haciendo. Luego hay dos pecados más que tienen que ver con su práctica espiritual, la idolatría y la hechicería, que eran el número 1 de la práctica espiritual bajo el Imperio Romano y greco-romano, que era el vivir en idolatría y el vivir con prácticas espirituales, digamos, oscuras, ¿vale? Idolatría y hechicería. Por eso Pablo las menciona, pero luego si os fijáis, la lista más larga, que son 8, tiene que ver con pecados directamente, aunque podríamos hablar, ¿no?, del adulterio también como un pecado relacional, pero la idea de conflictos en nuestras relaciones. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. 8 expresiones de conflicto entre los creyentes que estaban teniendo ahí. Así que, de nuevo, el contexto de todo este texto es relacional. Empieza hablando de que si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis, es decir, si seguís por esta línea, va a ir mal. O sea, si seguís así, os vais a destruir. Y el texto también acaba hablando de no os envidiéis, no seáis arrogantes, no os vanagloriosos unos con otros. Así que estas listas, la lista de la carne y la lista del fruto del Espíritu, se deberían leer en clave relacional. Pablo está hablando de esas relaciones. Esta iglesia no solo tenía un problema en su doctrina, no era un problema solamente teológico, era un problema de relaciones. La lista más larga, la lista de conflicto relacional directo, y luego habla evidentemente de una vida de excesos, ¿no? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo esto no representa la vida cristiana o la vida de Cristo. Por eso me gusta poner la vida de Cristo. A veces piensas, no, bueno, ser cristiano como algo así, ¿no? Que más distante a mí. No, yo soy cristiano y me queda lejos. Pero si digo, no, yo soy como Cristo, ¡uf! Qué impresión, ¿no? Pero se trata de eso, ser como Cristo. Es la esencia, ser como Cristo. Entonces dice, por lo cual os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
¿Qué estás diciendo ahí, Pablo? Bueno, está diciendo que si alguien vive continuamente de esta manera, no piense que tiene la salvación que Dios le ha dado. No porque la vaya a perder, sino porque realmente el Espíritu no está obrando en él, porque se ve esa forma de vida, y por tanto probablemente no sea creyente de verdad. Si alguien está viviendo en esa práctica continuamente, por eso dice los que practican, si una vida es caracterizada por esas cosas, probablemente sea alguien que sabe el mensaje, pero no ha llegado al corazón y lo ha transformado. Es decir, Pablo está diciendo, no vais a heredar el reino de Dios por más que anheléis eso, o viváis o estéis en el lugar correcto, como es la iglesia. Y fijaros que la lista es toda igual. No hay como puntos más importantes, puntos secundarios. No. O sea, toda la lista está igual. Entonces tú puedes pensar, no sé, en tu mente puedes decir, hombre, es que el que hace brujería, madre mía, ¿cómo está su vida? Ya, pero ¿y si tú tienes celos? ¿No es eso una obra de la carne también? Cuidado en la idea a veces que tenemos de pecado, ¿no? Es verdad que todos los pecados no tienen las mismas consecuencias aquí. Si alguien comete homicidio, pues hay alguien que no va a estar, evidentemente, ¿no? Pero cuidado cuando intentamos volver a la ley y poner parámetros que no son Cristo para nuestra justificación. ¿Sí? Cuidado. ¿Qué representa la vida de Cristo? ¿Qué sí representa la vida de Cristo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, este es un texto archiconocido, ¿no? Permitirme comentar algunos matices. Es verdad que es un texto muy conocido, lo sabemos. Me gustaría comentar algunos matices interpretativos que me han parecido interesantes. Lo primero, como decía antes, es que esta lista debe ser leída en contraste con la anterior. Muchas veces leemos fragmentos de la Escritura de forma inconexa con el resto del texto, ¿no? Tú recibes en el WhatsApp una foto súper bonita del fruto del Espíritu, wow, esto es el fruto, ¿no? Lo lees y está bien, ese es el versículo 22 y 23, pero hay cosas antes y hay cosas después. Entonces, para interpretar bien el texto hay que leer esta lista en contraste con la anterior. Son dos, Pablo está viendo una cosa, está viendo lo que no es Cristo, la carne, y lo que sí representa a Cristo. Ese es el primer punto, leerlo en contraste. Y el segundo es que parece ser que tiene un enfoque más comunitario que individual. Es decir, nosotros muchas veces, como es nuestra cultura, pues vemos las cosas de forma individual, ¿no? Pues este es mi teléfono, mi tablet, mi moto, mis cosas, mi cuenta, mi correo. Yo veo las cosas de forma individual y caemos a veces el error en coger mi salvación, que también es verdad, Pablo lo dice en capítulo 2, Cristo ha muerto por mí, y es verdad, es una de las expresiones de la salvación de Jesús, ha muerto por mí, pero no es el único versículo de la Biblia, habla de que ha muerto por un pueblo, ¿no? Para su gloria. Entonces la visión de Pablo es comunitaria, cuando les está escribiendo que tienen problemas relacionales y les pone estas listas, él está pensando no tanto en la experiencia personal del creyente, en si siento esas cosas,
sino en cómo esas cosas se expresan en la relación unos con otros. ¿Sí? Cómo la vida de Cristo está entre nosotros y no tanto en mí. Y ese es un punto importante para la lectura de este pasaje. Vamos a verlo. El fruto del Espíritu es amor, agape. ¿Vale? Algunas versiones traducen caridad. Yo me acuerdo una vez me regalaron una Biblia y abrí así para ver qué tal y enseguida vi que me habían cambiado la lista de Corintios 13, porque no ponía amor, ponía caridad. Y entré en crisis. Luego vi que era una buena traducción, pero, ¿vale? Caridad, ese afecto a las necesidades del otro, ¿vale? El primer fruto es ese amor. Algo interesante es que mucho de lo que describe aquí es la manera en que Dios nos trata a nosotros, ¿sí? Y varias de las cosas que se van a describir también están relacionadas en cuando Pablo escribe en Corintios 13 la lista de las características del amor verdadero. Se va a relacionar con eso. Así que la primera característica que les va a decir es el fruto del Espíritu es amor. Les acaba de decir unos versículos antes, toda la ley en esto se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la primera evidencia de que estás viviendo y estamos viviendo como Dios quiere es si hay amor unos con otros. Y ya lo dijo Jesús, ¿no? ¿En qué iba a conocer la gente que somos sus discípulos? Exacto, en el amor, ¿no? Que nos tenemos los unos a los otros. Ese es el sello. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el punto, o sea, ese afecto hacia el otro por sus necesidades, ese cariño que le tienes, ese amor. Es la primera expresión de vivir como Jesús. Amor, gozo. Voy a usar algunas palabras del griego, ¿vale? Voy a intentar no ser pesado, no lo voy a hacer con las 9, ¿vale? Que tenerme paciencia, ¿vale? Pero me han parecido interesantes algunas cosas para compartirlas. El gozo es la palabra shara, que tiene que ver con el reconocimiento de algo bueno, el reconocimiento de la gracia. Esta expresión de gozo es, si lo tenemos que pensar en términos emocionales, sería emocionalidad positiva parecida a alegría, felicidad, pero no es exactamente eso, porque es gozo, porque viene, producido por Dios y en respuesta a una comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros y quién es Dios. Es decir, Pablo está diciendo, si tú comprendes el gran perdón que tienes, si tú comprendes lo mucho que te ama Dios, si tú comprendes quién eres tú para Él y quién es Él hacia ti, es que vas a tener gozo. Has sido perdonado de todos tus pecados y vas a poderte gozar en el Señor. Y este gozo habla de eso. Habla de esa experiencia en respuesta a la verdad de Dios. Los que conocéis el Corintios 13, hay un momento en que dice, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es esa idea de yo puedo gozarme y disfrutar y deleitar de la verdad de Dios porque la he experimentado. Sé quién es Él y eso produce en mí gozo. Por eso muchas veces cuando cantamos, aunque a lo mejor ni la música, ni el ritmo, ni nada, menos la letra, produce en ti ese gozo. No es una experiencia producida
por cosas que humanamente te van a hacer sentir bien. Es la experiencia de conexión con Dios, de ese gozo. Es como, wow, qué disfrute que el Creador de todo me llame hijo y me ame. Es ese gozo. Es ese gozo, ¿vale? En cuanto a la verdad de Dios. Pero como estamos hablando de que es relacional, fijaros en un pasaje que habla de ese gozo, es la iglesia primitiva. Digamos que si ellos son el mal ejemplo, vamos a ver el buen ejemplo. En la iglesia de... Bueno, ellos también, ¿no? Son iglesia primitiva en algún sentido, pero la iglesia de Jerusalén, capítulo 2, cuando hay ese resumen de lo que hacen los cristianos, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con shará y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa experiencia comunitaria de estoy disfrutando tanto el estar con mis hermanos, disfruto a mis hermanos en Cristo. Ese es el fruto del Espíritu, ese gozo. Es cuando sientes esos afectos, esa ilusión, esa estima, ese wow, qué bien, estoy en comunión con mis hermanos. Y vienes a la iglesia con ese gozo de ver al pueblo de Dios. Eso es fruto del Espíritu. ¿Sí? Ellos comían con shará, comían con ese gozo, compartiendo. Y fijaos cuando Pablo, voy a citar un versículo más, ya está, sobre esto. Cuando Pablo está pensando en la iglesia de los filipenses, les dice así: así que, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. O sea, él está pensando en los hermanos de la iglesia como gozo suyo. Hermanos de Filipos, shará, gozo mío. ¿Qué piensas tú cuando piensas en la gente de la iglesia? Porque lo que deberías sentir es ese gozo. Es fruto del Espíritu. Esa ilusión, ese deseo de estar con ese wow, qué feliz estoy porque estoy con mis hermanos en Cristo. Ese es el fruto del Espíritu. Paz. Amor, gozo, paz. E Irene. A ver. De nuevo, tiene que ver con relaciones. Es un enfoque comunitario, ¿vale? Es verdad que, claro, o sea, las relaciones se componen de individuos. Y es verdad que tú puedes experimentar en ti paz, ¿vale? La paz de Dios en cuanto a que Él te provee de calma y seguridad ante un temor. Puedes experimentar la paz de Dios en cuanto a la reconciliación con Dios. El texto de Romanos 5, justificados pues por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios, habla de esa reconciliación. Pero aquí está hablando precisamente no de la experiencia personal de calma, sino de la experiencia comunitaria de reconciliación. El fruto del Espíritu es relaciones sanas, sin enemistad. Vamos a verlo en contraste. El fruto del Espíritu no es todo lo de antes. Enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas. No, es reconciliación. Es cuando tú has estado enfadado con alguien y te perdonas y de repente hay esa experiencia de unión otra vez. Eso es el fruto del Espíritu. Experiencia de paz. Estamos en paz. ¿Hacemos las paces? ¿No? ¿Hacemos las paces? Pues es esa idea, tener paz con el otro. Paciencia. ¿Vale? Amor, gozo, paz, paciencia.
De nuevo, a veces nuestra traducción, bueno, por nuestro idioma, a veces los matices se nos escapan. Tú puedes tener paciencia si estás en una cola esperando y dices, bueno, pues ¿qué toca? Pues esperar, ¿no? Pero no es esa idea. En sí, paciencia o longanimidad se traduce a veces, tiene que ver con extender en el tiempo tu ira. Es decir, dar tiempo antes de que explotes. ¿Sí? Grande misericordia, lento para la ira. La paciencia de la cual, macrotumia, la paciencia de la que está hablando, tiene que ver con puedo esperar una y otra vez tratándote de la misma manera que mereces sin saltar. ¿Os acordáis, Pedro? Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿7? ¿Hasta cuántas? ¿7? Claro, 70, ¿no? Y Jesús le dice, ¿no? Dice, todas. 70 veces 7, todas. ¿Qué pasa cuando tú haces la lista? ¿Sabes? Bueno, va, 1 te la paso. 2. Bueno, aguanto. 3. 4. A ver, es que ya llevas 5, ¿eh? Cuando empezamos a contar, ya empezamos a alejarnos de esa idea, ¿sí? ¿Hasta cuántas veces puedo ser amable contigo? ¿Sí? Me estás empezando a... Pues ya se va, ya empiezas en modo carne, ¿no? En modo, ¿sí? Es ese punto, esa paciencia de tú vas a seguir recibiendo de mi parte amabilidad, respeto, porque eso es lo que Cristo te daría. ¿Sí? Es detener ese deseo de venganza. Benignidad. Pero no es solo el carácter de Cristo, la idea de retardo, ese enfado, sino que además tengo la capacidad de hacerte bien. La benignidad. El Espíritu me da el poder de hacerte el bien, de hacer aquello que es bueno para ti. Tengo la capacidad de hacer aquello que va a sanar tu dolor y te va a ayudar, porque el Espíritu me mueve a la benignidad. Bondad. Dios es bueno, ¿verdad? Y con todos. Ese carácter, ¿no? De desear el bien, de tratar de una forma buena y que tú experimentes que eso es bueno. Fidelidad. Es verdad que bondad y benignidad están bastante conectadas. Fidelidad, pistis. Fruto del Espíritu es fe o fidelidad. Depende cómo lo quieras ver. Tiene más que ver con fidelidad, aunque el motivo de traducirlo como fe es que es la idea de que el Espíritu mantiene nuestra confianza en Dios. El Espíritu va a mantener que tú no caigas, como en la lista anterior, en idolatría. Él va a mantener tus afectos, tu amor, tus deseos, tu estima, tu confianza, tu fe en Jesús. Por eso el fruto del Espíritu es confianza en Dios.
una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que tiene fe en la verdad de Dios y se mantiene y persevera en ese evangelio y en esa verdad. ¿Qué les dice al principio de la carta? Oh, Gálatas, cuán pronto os habéis desviado, ¿no? Entonces, de nuevo, fidelidad. Mansedumbre. Por ir rápidos, ¿vale? Por acabar, en esencia, es ese concepto humilde de uno en el que pone a los demás como a superiores a uno mismo, como dijo Pablo, en el que tú no te ves desde arriba con prepotencia o soberbia tratando a los demás, sino que tú te ves como ese siervo, tú te ves como esa persona que va a dar valor a los demás y que puede expresar esa amable sumisión. Fruto del Espíritu. Qué antinatural, ¿no? Es esto, que el responder de forma mansa ante muchas situaciones. En un mundo donde todo está centrado en la potenciación del ego, y nos dice la vida de Cristo es mansedumbre. Y por último, habla del dominio propio. Recordamos la lista de antes, esos excesos, borracheras, orgías, cosas semejantes. Ese poder para no dejar que nada te gobierne, sino Cristo gobierne en ti. Esa capacidad de apartarte del mal y centrarte en aquello que es bueno y ser gobernado por un único Señor, que es Jesús. El fruto del Espíritu. Quiero acabar con una imagen, no sé si se ve muy bien, pero bueno, en esencia es Jesús, representa a Jesús lavando los pies. ¿Os acordáis? Esa escena, Juan 13, él dice que el Padre ha puesto todo en sus manos y él se humilla y se pone al servicio como un esclavo. Hace lo que los esclavos hacían, limpiando los pies, y demuestra esa nueva vida en la que amas al otro y te entregas por él. Esta es toda la esencia del pasaje. La vida cristiana se muestra en cómo reflejamos a Cristo en nuestras relaciones. Y dice en el versículo 13, con el cual hemos empezado y vamos a acabar con él. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ya hemos visto todo lo que hace la carne, sino por amor, sino servíos por amor los unos a los otros. Que seamos el uno para el otro, como Dios es con nosotros. Servíos por amor los unos a los otros. Pues que el Señor nos ayude.